inicio al taller Pruebas básicas en el laboratorio de rutina. Coordinadores, licenciada Marion Echenagucia y doctor César Zavala Hernández. Bienvenidos. Hola a todos, buenos días, de verdad increíble que este día haya llegado. Le doy la más cordial bienvenida a este taller precongreso del 5º Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis. Realmente me siento feliz de que se inicien las actividades, de que arranquemos con este taller precongreso, como en muchas otras ocasiones lo hemos hecho así. Hemos tenido otras jornadas que antecedieron y que nos han llenado de motivos para continuar, como fue el taller en Cancún, luego Tabasco, luego León, luego Querétaro, y ahora nos encontramos aquí en este formato virtual. Realmente muy complacidos por todo el entusiasmo que ha despertado y porque estemos todos aquí. Agradezco profundamente a mis compañeros del Comité de Trombosis y Hemostasia, todos amigos, todos familia, de verdad por el respaldo, por la confianza que siempre depositan en nuestra persona para continuar adelante con este tipo de actividades. Agradezco de manera especial a quien ha sido el motor, el impulsor y el promotor de todas estas actividades académicas, como lo es el doctor Carlos Martínez Murillo, siempre por su amistad, por su confianza, por sus consejos y sobre todo por ser ese motor impulsor que nos obliga cada día a seguir de pie, a seguir adelante a pesar de las circunstancias y entendiendo que no existen límites para lograr nuestros objetivos. Entonces, sin más preámbulo, pues quiero iniciar esta actividad de precongreso, obviamente presentándome. Yo soy la licenciada Marion Echenagucia, vengo de Caracas, Venezuela, básicamente y desde el punto de vista académico vengo de esta universidad, la Universidad Central de Venezuela, de más está decirlo, Patrimonio Mundial declarado por la UNESCO de la Humanidad, y de este Centro de Referencia de Enfermedades de la Hemostasia, Centro Nacional de Hemofilia, que es el Banco Municipal de Sangre en Caracas. Soy coordinadora del Laboratorio de Hemostasia y Trombosis de esta institución y además docente de la Facultad de Medicina de esta Universidad Central de Venezuela. Comparto mis labores en estas dos instituciones como asesor científico en un laboratorio privado, el Laboratorio Inmuno 21. Fui secretaria del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, Grupo CLAR, y del Comité de Ciencias de Laboratorio de la Federación Mundial de Hemofilia. He sido voluntaria en los proyectos de capacitación de la Federación Mundial de Hemofilia, de la Fundación Novo Nordisk y de la Asociación Venezolana para la Hemofilia, que son ONG que sabemos se dedican al cuidado del paciente, de la persona con trastornos hemorrágicos. En este sentido, he participado en sus procesos de capacitación a profesionales del laboratorio clínico. Soy miembro de diversas sociedades científicas, pero fundamentalmente y de manera muy honrada me siento, fui designada miembro honorífico de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. De verdad, más allá de todo eso y mis afiliaciones institucionales, que obviamente a las cuales le debo mucho respeto y muchos aportes que me hayan podido dar en mi formación, no solamente profesional como personal, pues agradezco a todos ustedes por estar aquí. Lamentablemente estamos inmersos en una situación de pandemia, una situación de pandemia a nivel mundial, a nivel global, lo que nos mantiene prácticamente en jaque. Sin embargo, a pesar de esas circunstancias, a pesar de esas situaciones, pues había un motivo fundamental que nos hace mantenernos de pie y es esta condición de amar profundamente lo que hacemos, y el ejercicio de la hemostasia y trombosis es realmente una manera de ser y estar para cada uno de nosotros integrantes de este comité. De ahí que las circunstancias no nos pueden paralizar y nos llevamos incluso a reformular lo que han sido estas actividades del Congreso. Entre ellos, obviamente,
ir modificando incluso nuestros espacios para de alguna manera seguir estando juntos. Empezamos incluso con la planificación de un congreso que inicialmente se iba a dar en Veracruz, posteriormente, y de acuerdo a cómo se fue desarrollando los acontecimientos, pasamos a un formato híbrido, presencial, virtual, hasta que definitivamente las circunstancias nos obligaron a llevar a un formato virtual, que realmente para un taller de coagulación no es la situación ideal. En un taller de coagulación uno busca más un poco la interacción persona a persona, que nos ayude incluso a reformular mejor nuestras inquietudes, nuestras preguntas, interaccionar de una manera más adecuada, a lo mejor con prácticas, etc. Pero, bueno, las circunstancias se dieron. Estamos en esta situación. Particularmente en el país tenemos un aeropuerto que se mantiene cerrado, unos espacios aéreos cerrados que me impide estar físicamente con ustedes como lo hubiese querido. Estas son algunas de las actividades que hemos desarrollado en el mismo México, ese país que tanto quiero. Sin embargo, bueno, hay que seguir adelante y el formato virtual se da, en el cual nosotros vamos a intentar manejar algunas diferencias en cuanto a la logística de trabajo. Si nos vamos a hacer positivo, pues debemos de recordar o agradecer que existió un señor llamado Konrad Zuse, que fue la primera persona al cual se le adjudica haber creado una computadora de manera, digamos, exitosa. Hubo otras personas que en algún momento se adjudicaron la autoría de la computación como tal, porque a lo mejor tuvieron ideas importantes, pero este señor fue el primero que hizo una computadora efectiva. Así que hay que recordarlo a él de manera importante. De igual manera, hay que recordar a aquellos que inventaron el Internet. ¿Ok? Como que si vamos a los orígenes del Internet, les digo que tuvieron orígenes bélicos, porque fueron ideados por una agencia de proyectos americana, dentro del ministro de Defensa americano, que se conoce con estas siglas de ARPA, y que desarrollaron esta herramienta tan sofisticada. Y gracias a SUS y gracias a ARPA, pues hoy en día podemos estar aún en formato virtual, interaccionando y en estos espacios tan importantes. Así que hay que ser positiva, hay que agradecer que gracias a estas herramientas que hoy en día tenemos disponibles, pues el COVID no nos paró y aquí estamos en un formato virtual haciendo un taller precongreso. Así que estoy feliz por eso. De esta manera hemos ideado una agenda en formato virtual que se desliga de lo que fueron las intenciones iniciales, donde íbamos a hacer un taller práctico, pero aquí tenemos un taller donde vamos a básicamente hablar sobre las razones que hacen un laboratorio de coagulación avanzar, o sea, cuáles son los grandes, digamos, descubrimientos o los grandes avances que han ocurrido en el aspecto clínico, en el aspecto terapéutico, etcétera, en el ámbito de los trastornos de la hemostasia que hacen que el laboratorio de coagulación ha tenido que incrementar su campo de acción, ha tenido que incrementar sus herramientas para ir haciéndolo de manera adecuada, ¿ok? O tener una importante intervención. De esta manera vamos a hacer énfasis en el manejo adecuado de esas pruebas de coagulación que hace, que hace un laboratorio de coagulación en el nivel 1 de atención, que sería el nivel de rutina, y que pudiera ser más allá de la rutina. O sea, qué herramientas podemos desarrollar o podemos manejar de manera adecuada para hacer una importante valoración del paciente con hemostasia. Obviamente vamos a tocar algunos aspectos acerca de la calidad, acerca de cómo asegurar la calidad de los resultados emitidos y sacar algunas reflexiones finales para, de manera, digamos, a través de esta plataforma tecnológica, poder resolver algunas inquietudes o algunas expectativas que ustedes tuvieran y que podemos discutir al final.
Para ello me hago acompañar de un gran colega y amigo de México, que es el doctor César Zavala Hernández, que me permito presentarlo y para mí es un honor y mucha satisfacción el compartir este espacio con él. Mi colega es químico clínico por la Facultad de Bioanálisis de la Universidad de Veracruz, el sitio donde íbamos a celebrar el congreso, pero que el año que viene estaremos por allá. Con maestría y doctorado en Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es a nivel investigador del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es jefe del laboratorio clínico del Instituto Nacional de Rehabilitación. Además, es un clínico adscrito al laboratorio clínico del Hospital General Balbuena y es miembro del Comité de Trombosis y Hemostasia. Para mí es un verdadero placer compartir con él. Realmente no es la primera oportunidad, han sido muchas las oportunidades en las cuales hemos estado compartiendo espacio y siempre ha sido gratificante y ha sido motivo de aprendizaje para mí, pues poder conocer de su trabajo y de cómo es él para con sus amigos, por sus compañeros, sus colegas, sus pacientes, etc. De verdad, César, bienvenido, un gran placer para mí compartir este espacio contigo. Entonces, sabemos que el laboratorio de coagulación cumple múltiples roles en el entorno clínico, ¿verdad? Y quizás la aplicación más diseminada que pudiera tener el laboratorio de coagulación es a nivel de la rutina diaria de nuestras instituciones hospitalarias, clínicas, atención de salud de primer nivel y en general, ¿ok? Donde como parte de la rutina preoperatoria, pues se necesita hacer una evaluación de la hemostasia en el paciente para saber que no vayan a existir complicaciones de tipo importantes pues a nivel de la intervención quirúrgica. Entonces, dentro de las rutinas preoperatorias, unas pruebas de coagulación siempre se ejecutan. También cumple otros roles que son bien relevantes. En primer lugar, establecer el diagnóstico de una condición hemorrágica y evaluar su severidad. Hasta hace unos años la única condición que teníamos para tratar los trastornos hemorrágicos era el uso de plasma, ¿ok? Y en ese sentido no se necesitaba el desarrollo muy importante del laboratorio, puesto que a todo paciente que sangraba se le ponía plasma y ahí se acababan en teoría los problemas. Sin embargo, todo fue evolucionando y hoy en día contamos con la presencia de una gran cantidad de agentes transmisibles a través de la sangre que hacen que el plasma no sea la mejor opción para tratar los problemas hemorrágicos. Y es así como se necesita identificar la condición hemorrágica, evaluar la intensidad para tomar decisiones el clínico de la terapia a utilizar en el paciente. Entonces el laboratorio siente la necesidad de tener que evolucionar. Igualmente, para monitorizar el tratamiento procoagulante de la condición hemorrágica y vigilar la aparición de posibles complicaciones, también tiene un importante rol. Establecer la presencia también de una trombosis o un estado de hipercoagulabilidad, hoy en día es posible, tenemos marcadores en el laboratorio que nos permiten, digamos, sospechar que ha ocurrido una activación del proceso de la coagulación y que un proceso trombótico pudiera estar presente. Establecer las causas de una trombosis o la presencia de una trombofilia, de por qué la persona tiene una tendencia a tener la aparición de trombos. Evaluar el tratamiento antiagregante, anticoagulante, antifibrinolítico en estos pacientes con trombosis. Establecer la condición, establecer la posibilidad de que existe una condición de portador de una enfermedad hemorrágica como pudiera ser la hemofilia. Todos estos son roles que juega el laboratorio en el entorno de un paciente con trastornos de la hemostasia y que son responsabilidad del profesional que está frente a ese laboratorio el poder hacer o jugar ese rol de una manera efectiva, de una manera importante en el entorno clínico del paciente. Particularmente en lo que tiene que ver con esta pandemia, en el caso del COVID-19, sabemos que el laboratorio de coagulación juega un importante rol, porque se sabe ya que la coagulopatía, en contexto de un estado de hipercoagulabilidad y de una endoteliopatía, son aspectos que tienen que ver con el pronóstico desfavorable en los pacientes o en los estados
complicados de la enfermedad COVID-19. Y es entonces en marcadores de coagulación los parámetros que juegan un importante rol como marcadores biológicos para, digamos, establecer la severidad de la patología, las complicaciones derivadas, etc. Entonces, particularmente en todo lo que tiene que ver con esta patología, pues el laboratorio de coagulación juega un importante rol. Entonces, cada vez se le ve la trascendencia de este laboratorio. El caso que, a pesar de que es un laboratorio sumamente importante y relevante en diferentes situaciones, es un laboratorio que es sometido a grandes desafíos de diferente naturaleza, que vamos a mencionar a través de todo este taller de coagulación. ¿Okay? ¿Por qué surgen esos desafíos? ¿Por qué o cuál es la complejidad de estos desafíos? Puede ser muy diversa. ¿Y de dónde surge o por qué surgen? Es precisamente por el aumento que se ha tenido en los últimos años en el conocimiento de la fisiología del sistema hemostático. Hoy en día se sabe mucho más que en inicio de lo que tiene que ver con la fisiología de este mecanismo y la fisiopatología de la cantidad de trastornos que pudieran estar asociados con alteraciones del proceso de algún componente del proceso hemostático. De igual manera, en los últimos años ha ocurrido el descubrimiento de una gran cantidad de biomarcadores, que son tanto diagnósticos como pronósticos en la evolución de las patologías, que han sido importantes y han sido relevantes y están asociados con marcadores en pruebas de coagulación. Y de igual manera, y no menos importante, pues han habido considerables aumentos en el tratamiento como los que le mencionaba previamente. Todo esto ha llevado a la necesidad de evolucionar, a que esas pruebas de coagulación que inicialmente eran rudimentarias y un poco artesanales, tuvieron que ir evolucionando a través del tiempo para que paulatinamente vayan compensando todos esos aumentos en la fisiología, en la fisiopatología, en la terapéutica que han tenido estos trastornos de la hemostasia. Es así que entonces el laboratorio de coagulación ahí va marcando pauta, ¿ok? Desde la fisiología, el aumento de la fisiología no ha sido nada desconsiderable, ¿ok? De hecho, han habido en los últimos 30 años cambios de paradigma importantes, porque desde un proceso que se creía era controlado solamente por la cinética de factores de la coagulación, hoy en día cambiamos al concepto de saber que no solamente los factores de la coagulación juegan un importante rol, sino que también las células juegan un importante rol. Y tenemos la notable participación que en el proceso de la coagulación lo hacen células sanguíneas, como los monocitos, como los neutrófilos, como otras células, las plaquetas obviamente, pero eso ya se conocía desde un inicio, los fibroblastos, así como las células endoteliales e incluso microvesículas derivadas de otras células, que son las conocidas micropartículas que juegan un importante rol. Entonces, de un proceso controlado por factores, por proteínas, nada más a un proceso que también juega un importante rol o donde un papel protagónico lo tienen más bien las células sanguíneas y nos basamos en un modelo celular, ¿ok? Estos son aspectos relevantes que hacen a la coagulación verla in vitro desde una óptica diferente. Y es así como vemos que en algunos casos podemos partir a una hemostasia vista desde el laboratorio y verla desde una óptica diferente desde la clínica del paciente. Entonces tenemos una hemostasia in vivo, una hemostasia in vitro, que pudiera ser divergente y que en algunas circunstancias nos obliga a ver cómo resultados de laboratorio no coinciden de una manera importante, de una manera exacta con la clínica que estamos viendo en el paciente. Y estos conceptos hay que manejarlos muy bien a la hora digamos, de interpretar los resultados de las pruebas emanadas. ¿Ok? El conocimiento en la fisiopatología ha sido importante y una gran cantidad de trastornos cada vez son más caracterizados, son mejor comprendidos y la necesidad de contar herramientas en el laboratorio para poderlos diferenciar, pues eso es patente, en los últimos 30 años ha sido evidente. Particularmente también surgen nuevos desafíos, surgen nuevas herramientas terapéuticas, nuevas, digamos, condiciones que obligan a la necesidad de monitorizar a la hemostasia de una manera más
cercana al paciente, contar con pruebas que reflejen el estado real del individuo a tiempo exacto, en el mismo momento, con precisión, exactitud y confiabilidad. Es el caso, por ejemplo, del trasplante de órganos, la cirugía cardiovascular, el reemplazo y prótesis que se puede hacer de cada uno de los, digamos, componentes del organismo, etcétera. Todo ello lleva a la necesidad de contar pruebas que cada vez sean más fáciles de ejecutar, sean más veraces, más expeditas en el tiempo que tardan en ejecutarse, y todo esto tiene que evolucionar. Particularmente en los últimos años ha habido un increíble aumento en las opciones de tratamiento para cada una de las condiciones del paciente con trastornos de la hemostasia. Desde las opciones de trombosis, o sea, desde los trastornos trombóticos, donde por los años 30 y hasta quizás los años 80, solo teníamos como opciones la heparina y los antagonistas de la vitamina K. Pero después de esos años, otras opciones aparecieron en la palestra, y es así como aparecen los inhibidores de la trombina, los inhibidores directos de la trombina, los inhibidores directos del factor 10 activado, que dieron, digamos, cabida a lo que se conoce con el nombre de anticoagulantes orales directos, y que significaron avances importantes, avances desde el punto de vista del tratamiento, pero también que dictaron pautas al laboratorio para tener que evolucionar en el número de pruebas que tenía que tener disponibles para la monitorización y el control de todo este tipo de terapias. Ya las pruebas tradicionales, que por muchos años eran las únicas que necesitábamos tener disponibles, surge la necesidad entonces, a raíz de todos estos descubrimientos, de tener otros parámetros disponibles al laboratorio de rutina, no necesariamente los tradicionales. De la misma manera ocurrió en el área de hemorragia, donde teníamos avances en el tratamiento importante también. Habíamos comentado inicialmente, donde hasta 1960 quizás las únicas opciones era plasma, pero a partir de ahí una gran cantidad de opciones terapéuticas surgen para el paciente con trastornos hemorrágicos. Vemos el desarrollo de los factores derivados de plasma, posteriormente los factores recombinantes, los factores de larga vida media prolongada, y es así como surgen opciones terapéuticas que tienen que ser monitorizadas por parte del laboratorio, y que los métodos tradicionales ya no son tan efectivos como para ser utilizados, y entonces surge la necesidad de crear otras metodologías de valoración de todo este tipo de herramientas terapéuticas. Finalmente, llegamos a la era de la terapia génica, donde la evolución ha sido importante y donde la posibilidad de curar patologías que son congénitas, que son hereditarias, pues ya es una opción, ¿ok? Y esto nos hace también que, bueno, tiene que seguir evolucionando ese laboratorio. De esta manera nos enfrentamos a un laboratorio que está frente a desafíos, ¿ok? ¿Cuáles son, en resumen, esos desafíos? Bueno, se trata de un laboratorio que está estudiando un proceso que es intrincado y que es multifacético, como es el caso de la hemostasia, donde más de una prueba es típicamente necesaria para lograr un diagnóstico final. Los resultados de las pruebas generales dependen de muchos factores biológicos, y ya los vamos a ir viendo en el contexto de este taller. Las pruebas generales solas no permiten un diagnóstico final, a veces no son suficientes para llegar al diagnóstico definitivo, y el más grande de los desafíos que tenemos, la armonización de las metodologías que están disponibles, es un objetivo que siempre se ha planteado, pero que aún no ha sido cumplido. Entonces, de alguna manera nos enfrentamos a esta pirámide que hay que ir derrumbando poco a poco, ¿ok? Es importante saber que somos nosotros, como profesionales del laboratorio, los encargados de asegurar que el laboratorio cumpla su rol y que esté a la vanguardia de los avances en la clínica y en la terapia. Somos nosotros los que validamos esos resultados, y lo que estamos conscientes de que tenemos que ejercer nuestro rol de manera adecuada para mejorar la calidad de vida de ese paciente que nos está necesitando. Y esta frase de verdad siempre la coloco porque es una frase que me llega al alma, cuando dice, cuando veas a un paciente, acuérdate que la enfermedad ya lo está tratando demasiado mal como para que tú también lo hagas. Entonces es importante tomarlo en cuenta.
Un diagnóstico correcto es siempre la piedra angular de la medicina. Difícilmente hay un buen tratamiento, haya un buen manejo del paciente si no existe un buen diagnóstico, ¿ok?, de la condición, una buena evaluación de la condición que tiene el paciente. Esto se logra obviamente al estudio clínico del paciente desde la perspectiva clínica, también desde la perspectiva radiológica en muchos casos, o de imágenes, diagnóstico por imágenes, pero pruebas de laboratorio son necesarias. O sea, difícilmente se llega a un diagnóstico si no se tiene pruebas de laboratorio. Y gran parte de las decisiones terapéuticas que se van a tomar o del manejo que se le va a dar al paciente depende de un resultado de laboratorio. Entonces, hay que tener conciencia de eso antes de tomar las medidas que haya que ejecutar. Este resultado de laboratorio tiene que ser útil, y para ser útil tiene que ser relevante en la toma de decisiones médicas, lo cual involucra que esa prueba esté bien indicada, que esté bien manejada y que esté bien interpretada. Un laboratorio competitivo es aquel que ofrece una información valiosa y de calidad al clínico a un costo obviamente adecuado y tiene un impacto en el 60 a 70% de las decisiones clínicas. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Para ello tiene que estar dirigido o, llevado a cabo su labor a través de un profesional comprometido con lo que está haciendo, un profesional que tenga las competencias adecuadas para ejercer su labor de manera satisfactoria, razonada, consensuada, etcétera, ¿ok? Además, obviamente, de que existe una infraestructura en el laboratorio y una disponibilidad de pruebas adecuadas. Pero más allá y por encima de eso, la competencia del profesional es relevante, ¿ok? En este sentido, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, incluso en sus objetivos que se traza a la hora de mejorar las condiciones en esta área del conocimiento, incluso ha creado una comisión para estructurar el currículum por competencias de ese profesional del laboratorio. Ese proyecto tiene como objetivo informar a la comunidad internacional sobre las competencias que tiene que tener el especialista diagnóstico en el laboratorio de coagulación. O sea, es tanto los desafíos al cual se enfrenta ese laboratorio que los organismos internacionales entienden la relevancia de que ese profesional que está al frente de ese laboratorio esté adecuadamente capacitado. ¿Okay? Este es un proyecto que en el año 2019 ya dio su primer documento, que fue, elaborado por una gran cantidad de profesionales de solvencia profesional reconocida, entre los que cabe destacar algunos colegas de la región latinoamericana, como es la doctora Alicia Blanco. ¿Okay? Otras organizaciones científicas de reconocida trayectoria, pues se han abocado a eso también, además de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Está la Federación Europea de Química Clínica, quien ha hecho importantes anuncios acerca de estrategias para suministrar, para ayudar al profesional a hacer una adecuada interpretación de los resultados de las pruebas de coagulación. La sociedad alemana de trombosis y hemostasia también ha hecho importantes anuncios acerca de aspectos relacionados, e incluso a nivel latinoamericano el grupo CAT tiene un importante documento y un proyecto que ayuda a identificar las dificultades en los laboratorios de hemostasia. Entonces son múltiples las organizaciones científicas que actualmente están abocadas a diseñar un poco el currículum por competencia que ese profesional al frente de ese laboratorio debería de, desarrollar para dar su labor de manera adecuada. Recientemente, en el año 2018, incluso hubo un estudio bien interesante hecho en un laboratorio italiano, de un gran hospital italiano, un trabajo liderado por los doctores Giuseppe Lippi y Emanuel Favaloro, de verdad bastante destacados en el área de coagulación, quienes hicieron, una valoración en este gran hospital de un sinnúmero de pruebas que ejecutan una gran cantidad de pruebas y atiende un porcentaje importante de la población, acerca de la relevancia
y de las pruebas de coagulación dentro del hospital y el desafío que significaba para el profesional del laboratorio que estaba al frente de este laboratorio en particular, de este hospital. Y se dieron cuenta, fíjense, esos son datos interesantes que vale la pena resaltar, como el 11% de todas las pruebas realizadas en el hospital eran pruebas de la hemostasia. O sea que en ese hospital, en las pruebas de la hemostasia jugaban el 11% de rol, ¿ok? Y de todas las pruebas que se ejecutaban en el laboratorio, las pruebas que generaban, evaluaron cuáles eran las pruebas que generaban más consultoría, más preguntas al laboratorio, más dudas acerca de los resultados, más, digamos, confrontaciones de acuerdo a los resultados y la situación clínica del paciente. Y de todas esas pruebas que eran ejecutadas en el laboratorio, el 71% de las consultas que se llegaban al hospital, al laboratorio, eran ocasionadas en una prueba de hemostasia. Es decir, que no solamente las pruebas de coagulación juegan un importante rol en el laboratorio, sino que además gran parte de las complicaciones en cuanto a asesorías que se emanaba al laboratorio derivaban de ellas. Curiosamente, los otros parámetros que eran compatibles o comparables a las pruebas de coagulación era el potasio, los electrolitos, también eran pruebas conflictivas, pero en la coagulación era el 71% de las consultorías. Y esto incluso llevaron a calcular el odds ratio de esas asesorías o de esas respuestas, y fíjense que cada resultado de coagulación tenía 20 veces mayor probabilidad de disparar un asesoramiento por parte del laboratorio que el resto de las pruebas de laboratorio. Entonces esos son datos interesantes que nos hace ver la importancia y relevancia de nosotros como profesionales estar bien capacitados para detectar eso posible, para cumplir nuestra función de manera adecuada. Entonces, definitivamente, los nuevos tiempos demandan profesionales nuevos con una capacitación que exija la lectura de la realidad actual. Y de esta manera, ese currículum por competencia que debe tener ese profesional no solamente es suficiente tener el conocimiento sobre las pruebas, sino todo lo que es el entorno en la capacitación profesional de esa persona que está a cargo de ese laboratorio. Y dentro de ese currículum por competencia emanado por ese comité de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis está que el conocimiento debe incluir gerencia en salud, investigación científica, fundamentos de ciencias sociales, la parte administrativa, además del conocimiento que pudiera tener en la tecnología. Ese profesional debería conocer sobre sistemas de información, sobre epidemiología social y ambiental, tener digamos, la disposición a publicar resultados, a tener posiciones metodológicas críticas y enriquecedoras que lo haga tener una capacidad y una madurez para enfrentar esos desafíos a los cuales puede estar expuesto, tener una actitud de actualización y revisión bibliográfica permanente y adicionalmente tener altos, digamos, conocimientos y conceptos que tienen que ver con el principio de los valores morales, etcétera, y de la actitud bioética que en todo momento debe de imperar en cada una de las actividades que emprenda. Entonces son conocimientos que son importantes y relevantes conocer. Y por otro lado, obviamente tiene que haber definitivamente un trasfondo cultural, un cambio cultural importante en la relevancia de saber que somos un equipo, que estamos enmarcados dentro de un equipo y que en ese equipo de trabajo y en ese manejo multidisciplinario es necesario que sea integrador de manera de que se obtengan los mejores resultados en el desempeño en beneficio del paciente. Esta frase de verdad me parece bastante ejemplificante al respecto. Definitivamente tenemos que estar en conocimiento y tener la concepción de saber que eso es relevante, que eso es importante, que tengamos digamos, absoluta sentido de pertenencia con nuestro trabajo, sentido de responsabilidad y un profundo
digamos, sentimiento de que estamos haciendo lo que verdaderamente queremos hacer y nos sentimos felices con ello. Esto es una frase que de verdad me gustó, la vi en las redes sociales y me pareció interesante, porque dice mucho de lo que quiero intentar transmitirles. Para que un equipo funcione, además del talento y el esfuerzo, a sus integrantes les tienen que brillar los ojos. O sea, que es importante que estén convencidos que ese es la manera de ser y estar en el que queremos ejercer nuestra profesión. Eso es fundamental. Entonces, vamos a entrar en detalle, vamos a darle espacio al doctor César Zavala, donde nos va a hablar acerca de la labor del laboratorio de rutina, de atención en el primer nivel. O sea, qué pruebas de coagulación son necesarias tener disponibles en estos laboratorios de rutina. Al final del taller tendremos un espacio de preguntas, pues pueden ir pensándolas y vamos a tratar de discutirlas al final para que, digamos, podamos tomar conclusiones al respecto. Le dejo finalmente un proverbio chino que dice mucho acerca de lo que estamos diciendo: pregunta lo que no sepas y pasarás por tonto unos minutos, no lo preguntes y serás tonto la vida eterna. Así que mi invitación es a que vayamos pensando en las preguntas que podamos tener. Muchísimas gracias y le doy espacio a mi compañero, mi colega y amigo, el doctor César Zavala Hernández. Gracias.